Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Frecuencia negra. Fue en 2011, en la sierra que divide Guerrero y Michoacán. Yo era sargento segundo en un equipo de reconocimiento. Nos mandaron a verificar una pista clandestina desocupada tras una interdicción. Orden, observar y reportar, éramos 7. De noche el aire olía a hoja húmeda y diésel. Subimos por una vereda de piedra suelta, llevaba el FX-05, visor nocturno y el Harris en el pecho con primaria y secundaria. Cerca de medianoche alcanzamos la plancha donde, días antes, levantaban avionetas, había marcas de llantas, pero ningún guardia ni fogatas. El capitán ordenó punto de escucha en un talud y dejó un observador en la brecha. Me tocó el talud con Valadez. Entonces sonó en mi radio un bip que no correspondía a nuestra red, 3 largos, 2 cortos, el display mostró una frecuencia que no teníamos cargada. Pensé en una baliza de emergencia, el capitán indicó silencio radio, a los 5 minutos repitió el mismo patrón. A menos de 200 metros había un cobertizo junto a un tanque de combustible. Las trochas se perdían en un cañón cubierto de matorral, la señal venía de ahí, se sentía como un metrónomo en el pecho. El capitán ordenó acercarnos sin luz blanca. Avanzamos de rodillas, el bip apareció otra vez, con un chasquido seco, activé la secundaria y recibí un destello de voz en clave, una designación de helicóptero, mitad cortada, seguida del patrón, anoté todo. Esa designación se usaba antes de que yo ingresara. Con la antena direccional confirmamos que venía del cañón, bajamos despacio, Valadez y yo al frente, unidos por una cuerda de vida. A 20 metros de la bocana golpearon contra el casco ramas movidas por algo grande que no vimos. El paso olía a metal y agua estancada. El visor marcaba manchas de temperatura donde no había nada a simple vista. La cuerda se tensó cuando Valadez se detuvo junto a un poste con láminas colgando, restos de una torre de radio, en la base, semienterrada, asomaba la cola de un cohete de señalización gastado. Junto a eso, marcas de botas orientadas hacia adentro y hacia afuera. Entre ellas, huellas calcadas sobre huellas, como si alguien nos hubiera copiado el paso. La baliza sonó otra vez. 3 largos, 2 cortos. De un lado opuesto apareció una luz pálida, redonda, que subió y bajó como si alguien la sostuviera a la altura del pecho. No era linterna ni bengala ni dron, se movía con la cadencia de un paso humano. El capitán ordenó mantener posición, respondí y escuché mi propia respuesta repetida 2 segundos después por la secundaria, con mi mismo timbre. La luz se apagó. El visor mostró, por un instante, una figura pegada al poste, rígida en una postura imposible, la cabeza inclinada más de lo que permite una nuca. Parpadeé y ya no estaba, tiré de la cuerda para asegurar a Valadez, regresó floja. No escuché caída ni arrastre. 2 pasos adelante tropecé con su guante, tibio todavía, toqué su arnés, la cinta estaba cortada a la altura del mosquetón. El corte era limpio. Llamé por el interno, el capitán ordenó replegarnos a la plancha, avancé y choqué con un alambre tensado a la pantorrilla, lo seguimos con la mano, terminaba en una lata oxidada rellena de piedras, vieja alarma, lista para delatarnos. Subimos a trompicones. El observador miraba el cobertizo. Juraba que vio pasar a Valadez y que entró sin decir palabra. Revisamos por fuera sin cruzar el marco, desde dentro llegó el patrón de bips, el capitán marcó extracción por contingencia, no entramos. La retirada fue lenta. A mitad del ascenso, de nuevo, mi voz salió por la secundaria, esta vez diciendo una frase que no había dicho, alto, hay alambre a la pantorrilla. 3 segundos después nos topamos con otro alambre idéntico, lo sorteamos,
Quise creer que un repetidor viejo nos duplicaba, quise, pero no pude. Nos recogieron cerca del amanecer. En el mirador, el capitán me pidió el cuaderno, anoté la secuencia, la hora, la dirección de señal y las veces que escuché mi timbre rebotado desde el monte. Al mediodía, ya en base, un técnico soltó lo que no quería oír. Ese patrón de baliza pertenecía a un U-1H estrellado en 1994, en otra sierra. La designación coincidía con un registro de ese año, no había manera de que sonara en 2011 desde un cañón donde jamás se reportó ese siniestro. La búsqueda de Valadez duró 4 días. Hallaron su arnés en la última curva de la vereda, colgado de una rama como si alguien lo hubiera puesto con cuidado. La cuerda, intacta, su placa, limpia, ni rastros de pelea ni huellas que explicaran su trayecto. En el cobertizo, al final, encontraron un transmisor viejo conectado a nada, con la antena rota, sin batería, a un lado, latas vacías, costales y marcas de botas que a ratos coincidían con las nuestras y a ratos se desvanecían en la misma tierra. Meses después pedí cambio. Dejé de cargar la secundaria por costumbre. De noche, los aparatos descansan en una repisa lejos de la litera. A veces, cuando todo queda en silencio y el guardia gira la llave del acceso, aparece el patrón, bajito, como si viniera del metal del casco, 3 largos, 2 cortos. No suena siempre, con viento no suena. Con lluvia, sí. Siento entonces la cuerda en la muñeca tirando suave, pidiendo que la siga hacia el cañón. No lo hago, cuento el ritmo que aprendí en aquel talud. No contesto, no toco el radio, recuerdo el poste, la torre, la luz a la altura del pecho. Recuerdo mis huellas impresas sobre mis huellas, como si otra versión de nosotros hubiera caminado antes para empujarnos a repetir la ruta. Y entiendo que hay sitios donde la señal no viaja de A a B, sino de antes a después, y que a veces regresa para hablar con quien aún no ha llegado. Hay nombres que se dicen una sola vez para que no vuelvan. Valadez es uno de ellos. Cuando escucho el bip, el estómago se me aprieta como antes de un salto, me quedo inmóvil hasta que el patrón se extingue, agradezco que nadie más lo oiga. Luego me preparo para otra noche, aunque sé que la frecuencia no conoce de amaneceres. Sierra Norte. Soy cabo enfermero y en 2018 me asignaron a la Sierra Norte de Puebla, 2 campamentos cercando un cerro con aparatos que no debían estar encendidos, norte y sur como pinzas en la neblina, y a mí me tocó la lona de la enfermería en el sur con camilla, sueros marcados y una lámpara roja que hacía ver la sangre más oscura de lo normal. La noche cayó sin viento y del norte avisaron ojos a la altura del pecho humano, separados como los de un perro gigante. Lo anoté en la libreta con ese tono de broma que uno usa para no admitir que ya trae el estómago apretado. Seguí revisando gasas y pinzas, quité rebabas de una cánula y me repetí que donde hay protocolo hay control. Cerca de medianoche apareció un hombre por la brecha con el brazo pegado al costado, ropa enlodada, botas sin agujetas, olor a humedad con hierro. Lo senté, corté la tela, limpié con yodo y vi la herida. Orificio redondo con borde quemado que parecía hablar por sí solo, un disparo de 5.56 a media distancia, no vi salida ni burbujeo que anunciara neumotórax, la piel fría y una fiebre que subía como si debajo trajera un horno mal tapado. Dijo con voz quebrada que lo habían confundido en un retén y que la bala era militar. No escribí su nombre porque no lo entendí y porque el ojo me pedía mirar otra cosa. La uña del índice estaba negra hasta el fondo, como si hubiera escarbado con desesperación. Lo canalicé, apreté el vendaje con vueltas parejas, el sangrado se dio demasiado rápido para mi gusto y el pulso se volvió profundo, no acelerado sino ancho. A las 3:20 el cuerpo le empezó a temblar de una manera rara, no era tiritar por frío ni sacudida por dolor, era una vibración que hacía chillar la camilla.
La respiración cambió y ya no hacía ruido de garganta sino de fuelle, las costillas marcaban un ritmo que no había escuchado en humanos. En cada exhalación el vendaje se ponía duro como si empujara desde dentro y la cinta adhesiva se fruncía levantando pelo donde antes no había, el foco rojo vibró, el mosquitero se infló y algo debajo de él. Lienzo creció en silencio hasta que la lona crujió con un sonido de tela vieja que revienta. No grité, me pegué al poste de la camilla y contuve el aire como cuando esperas que pase una ráfaga. Lo que estaba ahí dejó de tener hombros y cintura y tomó un gnomo que golpeó mi mesa de curación, cayeron frascos. El suero reventó en un brillo corto, olió a pozo y a bestia, las manos se volvieron garras abiertas hacia atrás, el vendaje estalló no por sangre sino por empuje de algo que no quería quedarse. La sombra saltó y rasgó lona y mosquitero en un solo movimiento, afuera se oyó el seguro de un fusil. Nadie disparó porque el miedo también tiene jerarquía y ordena más rápido que cualquier teniente. Seguí un rastro que no quería seguir, huellas alternadas de talón humano y almohadilla animal en la misma línea como si dos cuerpos caminaran turnándose, a los pocos metros ya eran solo garras hundidas y separadas. Del norte informaron que su alambre apareció torcido sin romperse, la enfermería quedó cruzada por un viento frío que no venía de ningún lado, recogí lo que pude. Guardé el botiquín con manos que me temblaban como si el metal del cierre pesara más que de costumbre. Con la claridad de la mañana fuimos tras las marcas hasta una cañada de piedra oscura donde todo se perdía. Encima de una roca plana estaba mi parche de sanidad pegado con sangre seca. No había moscas y sí pelos negros cortos clavados en la porosidad. Al lado encontré un casquillo de 5.56 con mordidas pequeñas y profundas como si una quijada hubiera probado el latón. Olía a aceite viejo mezclado con saliva. El teniente ordenó levantar posición y que la policía subiera con su gente en el parte. Quedó escrito que un civil herido abandonó la atención por decisión propia. Yo asentí con la cabeza porque en el ejército la escritura cura lo que la boca no puede decir. Cuando el camión empezó a bajar por la brecha revisé el botiquín por costumbre y porque necesitaba encontrar algo que no sé qué era. Faltaba una compresa y en el fondo apareció un pedazo de venda con marcas de dientes que no parecían de perro ni de hombre. En el plástico de una charola vi un dibujo hecho a marcador, un círculo pequeño con 2 puntos dentro, exactamente a la altura del pecho de quien lo mira. Cerré el maletín con un golpe suave, no por delicadeza sino por miedo a despertarlo, que uno cree que ya se fue. Desde entonces duermo con una bala de fogueo envuelta en gasa bajo la almohada de campaña, no como amuleto sino como recordatorio de que hay heridas que no aceptan lo que les metes y lo expulsan con fuerza, como si el cuerpo peleara por sacar el metal que lo nombra. Pensé muchas veces si el hombre llegó con nuestra bala o con otra y entendí que la sierra no distingue uniformes, solo reconoce el olor y la hora en que todo empieza a cambiar, 3:20 de la madrugada, el minuto en que la lona respira y el foco se hace rojo aunque esté apagado. En mi libreta guardé la hoja de signos vitales con un surco que atraviesa 3 páginas, no es tinta ni lápiz, es una hendidura hecha por algo que bajó la mano sin prisa y dejó su firma. Cada que paso el dedo el papel se siente tibio como si aún quedara un resto de fiebre. No he vuelto a ver ojos a la altura del pecho ni he atendido otro herido con borde quemado que parezca cicatrizar al instante. Aún así cuando la guardia cae y el monte cierra sus propios párpados yo regreso a esa lona rasgada. Y a esa respiración que no suena y que sin embargo llena todo, y me repito que algún día escribiré lo que realmente pasó y luego no lo hago porque hay cosas que, aunque uno las haya vivido, solo se sostienen si quedan en silencio. Ojos de brasa. Entré al ejército por hambre de orden y terminé aprendiendo que hay montes que no aceptan cuentas ni uniforme. Era septiembre de 2016 cuando activaron el plan DN13 en la Sierra Norte de Oaxaca. El huracán aún no tocaba tierra, pero la lluvia ya desbordaba las cañadas. Yo era cabo, asignado al convoy del teniente Ávila, 3 Cheyenne con lona, una ambulancia improvisada y un camión con víveres. Objetivo: evacuar a los de San Isidro de las Ánimas antes de que el río cerrara el paso.
La primera subida fue con luz de tarde. El camino, puro lodo y piedra. Los pinos inclinados, el viento rompiendo ramas. A mitad de la ladera, las radios empezaron a chasquear como si alguien apretara el PTT sin hablar. El teniente ordenó silencio y mantuvimos la columna en intervalos cortos. Fue entonces cuando vi a Morales, 2 vehículos adelante, girar la cabeza hacia la margen del bosque. La giró más de lo normal, como si algo le hubiera trabado el cuello en ese ángulo. Lo llamé por el canal. No respondió. Detuvimos la marcha. Caminé con cuidado por la orilla del camino, pasto empapado hasta los tobillos. Morales estaba a 1 metro del monte, con el fusil apuntando al barro, los ojos abiertos, las pestañas cargadas de lluvia. No parpadeaba. Al tocarle el hombro sentí frío a través de la tela. No reaccionó. Lo jalé por la correa del chaleco. El teniente llegó a mi lado. No voy a escribir lo que dijo, bastó su tono para que 2 más se acercaran a cargarlo. En ese segundo volteé hacia la línea de pinos. Entre troncos, a la altura de un claro, había alguien. No era sombra ni relámpago. Era un bulto alto, delgado, con la cabeza ladeada como si oliera la tormenta. No vi rasgos, solo un brillo anaranjado en los ojos, como brasas que no se apagan con el agua. No caminó. Desapareció cuando un trueno partió el valle. Subimos a Morales, rígido, como si lo hubieran dejado secar al aire, y retomamos la marcha. En el pueblo nos recibió el agente con 20 familias ya en fila. El auditorio tenía techo de lámina a punto de volar. Colocamos a los niños en la ambulancia, mujeres y ancianos en el segundo vehículo. Los hombres que quedaban insistieron en volver por unas cajas, el teniente les dio 5 minutos. Yo me quedé con Morales, sentado en el borde de la caja, la mirada perdida. Tenía lodo seco en la comisura de los labios. Le limpié con una gasa, olía a ceniza. Bajando, el río ya golpeaba la base del puente. Cruzamos por turnos. Los civiles entraron al albergue en la secundaria de Santa Cruz. El sonido del viento rebotaba en las aulas, las luminarias prendían y apagaban. Repartimos cobijas, armamos perímetro con cinta fluorescente y establecimos guardias. A las 2 de la mañana, cuando el agua golpeaba las ventanas como granizo, la ambulancia se sacudió por dentro. Corrí. Morales estaba sentado, despierto. Me miró por primera vez desde la ladera. Sus pupilas eran normales. La voz le salió pastosa. ¿Ya se fue? Le pregunté quién. No respondió. Le puse café en una tapa de termo, lo sostuvo sin temblar. Al amanecer regresamos por la segunda oleada. El camino estaba más angosto. Los pinos tirados parecían alineados, todos apuntando hacia el mismo claro. Los perros del pueblo no ladraban, solo nos siguieron a distancia, mojados, como si supieran a dónde íbamos. En la iglesia estaban 3 viejos que se negaban a salir. El teniente habló con ellos. Al final aceptaron subir. Uno de ellos llevaba un costal con veladoras y sal. Me lo entregó como si yo fuera el encargado de algo más que transporte. No dije nada. Puse el costal bajo el banco. En la última casa, a las afueras, las ventanas estaban abiertas de par en par aunque el viento entraba de lleno. Sobre la mesa, tortillas cubiertas con un trapo seco. No había polvo en ningún lado, como si alguien acabara de barrer. Encontramos en el patio huellas de botas de talla chica, la suela militar, entrando y saliendo en círculos que se perdían al borde del monte. En la orilla del círculo, marcas hondas, como de pezuña, pero largas, partidas en 2. Medí una con la bayoneta, 15 centímetros. El barro alrededor estaba tibio. El regreso fue más rápido. Ya no usábamos el puente, el agua lo arrancó a mediodía. Cruzamos por un vado que se formó entre piedras. Al final de la jornada, con todos en el albergue, hicimos lista.
Revisé nombres y edades. Donde debía poner Morales, Juan, mi pluma patinó. No por nervio, el papel estaba húmedo y no agarraba la tinta. Saqué otra libreta. Escribí su nombre, pero en el renglón de observaciones alguien ya había trazado una línea oscura, como quemada con encendedor. Toqué el papel, estaba frío. La tercera noche fue la peor. El viento bajó, la lluvia se hizo fina, y la escuela quedó en una calma rara, como cuando el campo respira hondo antes del derrumbe. Hicimos rondines. A las 4, en la esquina norte, vi el reflejo naranja otra vez, pegado a la malla ciclónica. No era un faro ni un auto. Las brasas estaban a la altura de un hombre. Me quedé parado, el fusil bajo, sin alzar. No tuvo forma clara hasta que parpadeé. Era figura de mujer, delgada, los hombros huesudos bajo un rebozo empapado, la cara corrida de tierra, pero los ojos seguían siendo carbón vivo. Giró la cabeza hacia el salón donde dormían los niños. Di un paso. El teniente llegó a mi espalda. No nos habló. Tampoco yo. Las luces del patio parpadearon y la figura ya no estaba. En el suelo, junto a la malla, quedó una línea negra como de fulgor apagado. Al día siguiente, con el río ya sin margen, se canceló toda vuelta. El helicóptero nunca llegó. El huracán pasó por la costa y nos golpeó por la cola. Al cuarto día, cuando por fin se pudo circular, el convoy subió con protección civil y un ingeniero de caminos. San Isidro de las Ánimas estaba vacío. Puertas abiertas, gallinas sueltas, fogones fríos. En la plaza había un círculo de sal que no recordaba haber visto. Nadie lo pisó. El agente municipal no quiso entrar a la iglesia. En el atrio encontré mi gasa, la que usé con Morales, seca y dura, pegada a la base de una cruz pequeña, negra por el hollín. Morales pidió su baja meses después. Dijo que tenía familia enferma. Lo vi una última vez en el patio del batallón, encorvado, como si le pesara la espalda a pesar de no cargar nada. Me devolvió el costal de veladoras y sal que yo había olvidado, arrugado como piel vieja. No supe qué hacer con él. Lo guardé en mi locker. La sal se endureció con humedad y un día el costal desapareció. Nadie lo tomó, nadie supo. Solo quedó un olor leve a quemado. A veces reviso mi libreta de aquel operativo. En la lista de evacuados, donde puse total, 117, hay una anotación que no es mía, -1. Está escrita con grafito, fuerte, hundiendo la hoja. He intentado borrar esa frase y siempre regresa, como si la hubieran escrito al reverso con algo ardiente. Cuando vuelvo a la sierra, en prácticas o traslados, me pasa lo mismo, en alguna curva, a cierta hora, el monte me voltea a ver con paciencia de animal. Los pinos siguen apuntando al mismo claro donde lo vimos por primera vez. No sé si en San Isidro alguien regresó. Oficialmente, después del huracán, se declaró zona de riesgo y el expediente se cerró con reubicación. Extraoficialmente, cada que nos piden apoyo en la región, el teniente aparta esa ruta del plan. Nadie lo discute. La última vez que pasamos cerca, el parabrisas se empañó de golpe a pesar del calor. Dibujé con el guante una línea para ver el camino. 2 ojos anaranjados quedaron delineados en el vaho, a la altura exacta de mi mirada, como si alguien hubiera respirado desde afuera. Limpié el vidrio y avancé. No hice promesas frente a ninguna cruz. Hicimos lo que tocaba, subir, sacar, bajar. Aún así, cada vez que llueve en la madrugada y huele a madera mojada, siento el mismo golpe en el estómago que me dejó inmóvil en la primera subida. No por miedo a morir, sino por saber que hay cosas que cuentan sin usar voz, que miran desde el límite del bosque y esperan a que uno las vea. Y cuando las ves, se quedan. Como brasas que no se apagan con el agua. Como ojos que siguen el convoy hasta que el pueblo se queda solo y la lluvia termina de borrarlo del mapa.
La tercera cruz. Soy Óscar Valdés, cabo de infantería del 45/diagonal o batallón. Esto pasó en 2014, en una maquila abandonada a la salida de Río Bravo. Tras un cateo nos dejaron de resguardo, perímetro interior, exterior, bitácora y rondines. Lámina floja, montacargas sin batería, un monitor viejo en la caseta y ese olor agrio a pegamento mezclado con humo que nadie admitía. En la esquina noreste del patio, junto a la malla, había 2 cruces chicas clavadas en tierra dura, ambas con fecha de 2011, sin nombre. Lo asenté en la libreta, 2 señales tipo cruz, esquina NE, sin leyenda. A la 1:07 sonó un golpe hueco, rítmico. Me cubrí tras el montacargas y asomé sin encender la lámpara. En medio del patio, entre charcos petrificados de químico, un niño botaba una pelota azul. 8 o 9 años, sudadera ligera pese al frío. El balón subía y caía como si el sonido fuera la meta. Activé el radio en bajo. Silencio. Caminé despacio. La luz de la caseta le tocó la cara, normal, ojos abiertos, cabello pegado a la frente. Levantó el brazo y señaló hacia la esquina de las cruces. Luego botó la pelota en esa dirección. Recordé lo que enseña el servicio: ver, escribir, verificar. Conté pasos, seguro arriba, mente fría. El niño se paró junto a la malla, tocó un alambre y marcó otra vez el suelo entre las cruces. La pelota rodó y se detuvo contra un tornillo oxidado. Al levantarla vi letras con plumón gastado: Luis A. ¿Qué haces levantado?, murmuró Martínez a mis espaldas, medio dormido. No contesté. Cuando miré de nuevo, el patio estaba vacío. La pelota seguía en mi mano, fría, con polvo fino pegado al caucho. Sentí un vértigo seco, de mira desenfocada. Anoté la hora y repetí el rondín. A la 1:26 el monitor de la caseta parpadeó. La cámara de entrada corrió en blanco y negro. En la imagen, el niño cruzó frente a la pluma con la pelota al pecho, se detuvo mirando a su izquierda, fuera de cuadro. La señal cayó. Fui a la esquina. La malla estaba helada. Las cruces, reales, amarradas con alambre corto. Flores de plástico deslavadas. En la tierra vi medias lunas de hoyos pequeños, como golpes repetidos de pelota. El calor me tocó la nuca. Me giré. Era el mismo niño, a 2 metros, llano limpio, piel cuarteada, manchas oscuras, ropa chamuscada sin humo ni chispa. No olía a quemado, sino a agua estancada. Miró mis manos. Alzó la suya y señaló por tercera vez el suelo entre las cruces. No habló. No parpadeó. Martínez se acercó frotándose los ojos. Se detuvo a mitad del patio. ¿Todo bien?, no respondí. En el monitor, dentro de la caseta, una figura se duplicó un instante y se borró. Frente a mí, el niño dejó de estar. El aire quedó tibio, con ese vacío después de un latido. Me agaché. Medí con la bayoneta la distancia entre las cruces, 45 centímetros. Hundí la punta al centro. La tierra se dio como si debajo hubiera hueco. Salió húmeda y olió a hierro. Tapé con la suela. Volví a la libreta. A la 1:53 una gota negra cayó del techo y corrió por el renglón hasta formar 3 palabras: no olvides esquina. Cerré. Abrí. Seguían ahí. Guardé la pelota en la bolsa lateral del chaleco, como quien guarda un amuleto torcido. A las 2 entregué guardia. Me lavé la cara en un baño de lámina. En el espejo vi un tizne circular en la mejilla, del tamaño exacto de una pelota infantil. Lo froté. No se quitó del todo. Amanecimos a las 6:10. Los perros de la colonia de atrás no ladraron. Salimos a ver la esquina con luz azul.
Había 2 cruces. Y había una tercera, clavada torpemente, con la tablita recién cortada, sin astillas pulidas, y un nombre escrito con plumón húmedo, Luis A. Abajo, la fecha de esa madrugada. Martínez dijo que a veces los municipales dejan esas cosas. Ordené no tocar. Llamé al oficial. Mientras esperábamos, la pluma de entrada subió y bajó sola, lenta, como empujada por aire pesado. En el monitor se veía el patio vacío y, aún así, cruzó una sombra cuadrada de norte a sur. El transformador de la esquina zumbó y murió. El oficial llegó con café frío. Vio la cruz nueva, quiso tomarle foto, y frenó al ver el plumón fresco. Pasó el dedo, se manchó la yema. Nadie dijo nada. En torno a la cruz había las mismas medias lunas de golpes de pelota. Acta, firmas, entrega del inmueble. Ya por irnos, una señora apareció por la terracería con un bote de tamales. Ahí trabajaba mi hermano, dijo, sin que yo preguntara. Murió cuando la caldera falló. Dicen que fue accidente. No compré. No por desprecio, sino por miedo a oír nombres. Aún así agregó, mi sobrino se llamaba Luis. Venía a buscar a su papá. A los 2 los velamos, allá en la esquina. A Luis no lo encontraron. No respondí. Subimos al camión. Mientras se encendía, al fondo del patio la pelota azul rebotó una vez desde nada, pegó en el montacargas y rodó hasta la caseta. No la fui a recoger. Esa noche, al limpiar el chaleco, sentí el bulto en la bolsa lateral. Era la misma pelota. No recuerdo haberla sacado de la caseta. Las letras Luisa estaban más nítidas, como repasadas. La dejé en el piso del dormitorio. Me acosté con el fusil desmontado y el casco de almohada. Prometí no soñarla. Desde entonces, en cada resguardo, voy primero a la esquina más pegada al alambre y busco cruces. No rezo. No dejo ofrendas. Solo miro, apunto y miro un minuto la tierra. Si oigo el golpeteo de una pelota, no la sigo. No es cobardía. Es respeto. A veces, al amanecer, hay 2 cruces. Luego 3. Nunca 4. A esa maquila no he vuelto. La bitácora de esa noche quedó con una mancha donde iban mis iniciales. El oficial la archivó. Yo me quedé con el olor a agua vieja, el frío del caucho y la certeza de que lo real no siempre firma recibo. Si alguien me pregunta si vi un niño, digo que vi marcas en tierra, un nombre húmedo en madera y una cruz que no estaba y luego sí. Con eso basta. Lo demás no necesita testigos. Operativo en Casa Maldita. No creo en maldiciones, pero desde aquella noche en Tlajomulco, 2011, el olor a copal quemado vuelve cuando cierro los ojos y me arde la garganta como si todavía trajera humo pegado por dentro. Yo era cabo de infantería de marina y llevaba ya varios meses en operaciones urbanas, entradas silenciosas, rescates, aseguramientos rápidos. Nada de eso me preparó para la casa de la calle cerrada, la que no salía en el croquis municipal y sin embargo tenía medidor de luz nuevo y cámaras escondidas en las jardineras. Íbamos 6, 2 binomios, un tirador y el jefe. Noche sin luna, perros callados, la colonia en obra negra. Llevaba el FX-05 al pecho, linterna con filtro, guantes de cuero. El dron no voló, la señal se contaminaba con ruido blanco. Avanzamos por el pasillo lateral, muro alto con cristales coronando, portón sin candado. El jefe tocó el timbre como si fuera vecino, en la misma cadencia, el ariete golpeó y el marco se dio sin drama. Dentro, olor a humedad y desinfectante barato, sobre el muro de enfrente, un calendario viejo con santos tachados en tinta roja y el mismo número repetido, 17, en los días que no correspondían.
La primera habitación estaba despejada, pero no vacía, una mesa con frutas podridas, vasos de unicel y un nicho improvisado con una figura de túnica, la cara cubierta por papel dorado, alfileres clavados en un lazo, y a los lados botellas de alcohol con etiquetas arrancadas. No era la primera vez que miraba un altar, pero aquí el aire era más espeso, como cuando la humedad se mete en el chaleco y te pesa medio kilo extra. Encontramos a los rehenes en un cuarto al fondo, 2 hombres con cinta en la boca, las manos hinchadas por las bridas. Respiraban, ojos claros del miedo, la piel marcada con golpes recientes. Uno balbuceó al vernos, no entendí si dijo gracias o agua, cortamos, cargamos. Listos, dijo el tirador, y su voz sonó apagada dentro del casco, como si lo oyera desde otra habitación. Al regresar al pasillo noté algo que no pude acomodar en la rutina, un cable de extensión que salía del baño hacia una puerta metálica con candado y cadenas, el piso alrededor barrido con cuidado, sin un grano de polvo fuera de los límites. La puerta tenía pintura fresca y a la altura del cerrojo, marcas de uñas, 5 líneas repetidas hacia abajo, recién hechas. Se abre, avisó el jefe. El ariete pegó una vez y la cadena se abrió como si hubiera sido de cartón. Juro que no sonó a metal, sonó a madera vieja. Dentro había una camilla de hospital con cinchos de cuero y un hombre tendido, libre de ataduras, brazos a los costados, la piel gris de frío. Ojos abiertos, completamente blancos, las pupilas perdidas arriba. La boca entreabierta, labios resecos, un hilo de saliva pegado al mentón. No tenía sangre, no tenía golpes a la vista, solo marcas en las muñecas, profundas, como si alguien hubiera apretado con alambre durante horas. Me acerqué por la izquierda y toqué el cuello con los dedos enguantados, tibio. No sentí pulso, tampoco rigidez. El cuarto no olía a muerte, olía a cloro y vela vieja. Entonces la puerta se cerró de golpe. No lo imaginé, el marco vibró. El polvo cayó del dintel, el seguro brincó hacia adentro sin mano. Giré y vi al tirador con el arma en bajo, al jefe parpadear rápido, los rehenes atrás respirando tan fuerte que parecía que corrían. Aires, dijo el jefe, y yo noté que no entraba ninguno, ni por las rendijas, ni por el ducto del baño que daba a esa pieza. Aún así las veladoras, 3, prendieron sin chispa y sus llamas no parpadearon, se quedaron rectas como si no hubiera oxígeno. En el radio interno crujió un chasquido, luego otra voz que no era de los nuestros, registro femenino, muy cerca, diciendo un apellido que reconocí por costumbre antes que por razón, el mío. No fue un susurro de pasillo, llegó por el canal encriptado, con la misma etiquetita digital que aparece cuando habla tu binomio. Bajé el volumen y aún así la escuché, como si la antena estuviera dentro de mi casco. El hombre de la camilla exhaló y el aire salió con olor a hierro viejo, no se movió, pero la sábana se pegó a su pecho como si algo por dentro hubiera jalado. No disparamos, nadie gritó. El jefe señaló con 2 dedos, evacuar, y salimos en la misma formación con la que entramos, rehenes al centro, cobertura escalonada. La puerta metálica se quedó cerrada pero blanca de vaho por dentro, como si alguien respirara al otro lado contra un cristal. Yo me quedé un segundo más de lo prudente mirando una frase pintada en tiza sobre la pared, medio borrada por una mano impaciente, quien sirve, queda. No sé si estaba antes o apareció ahí, pero la foto que tomé después tiene esa oración y mi sombra recortada en la esquina como si la veladora me hubiera puesto luz detrás. No había veladora en ese pasillo. Cruzamos al patio. El aire afuera era limpio y frío, las estrellas ocultas. Cuando el tirador abrió el portón, una corriente seca se metió hacia adentro como si la casa inhalara y en menos de un segundo, sin chispa visible, sin ruido de fuga, el interior se encendió de adentro hacia afuera. No hubo flama creciendo en un sillón, ni chisporroteo de corto. Fue un brillo anaranjado empujando las ventanas hacia nosotros, un golpe sin onda que levantó polvo y nos echó atrás. El altar del primer cuarto ardió sin humo al principio, las frutas negras en un parpadeo,
el papel dorado intacto entre un remolino de calor. El vidrio reventó hacia la calle, pero el calor no nos quemó la piel, nos empujó como calor seco de horno, sin llamas que morder. Salimos con los rehenes y pedimos apoyo. Patrullas de municipales aparecieron con ese retraso calculado que tienen cuando la zona no quiere testigos. Los bomberos tardaron, al llegar no tuvieron qué hacer, el fuego se había quedado en su sitio como un animal encadenado, consumió muebles, cuadros, ropa, pero dejó las cortinas con una franja blanca a la altura del piso, como si alguien las hubiera doblado a tiempo. Cuando los peritos entraron, encontraron la puerta metálica caída hacia adentro, la camilla derretida en su marco y un círculo limpio en el suelo donde debió estar. No hubo cuerpo. No hubo cinchos. Sí hubo marcas de uñas en el cemento, pero hacia arriba, no hacia atrás. En el informe nos dijeron que no había acelerantes, tampoco origen eléctrico. Combustión rápida por acumulación de gases, lo pusieron así para cerrar. En el pliego fotográfico aparece el nicho con la figura aún de pie entre ceniza, la túnica sin quemarse, la cara todavía cubierta por papel dorado, y en el dorso de ese papel, cuando lo revisaron, quedó pegada la impresión negra de una palma con guante, la mía, con las líneas marcadas por polvo de hollín, algo que no pude haber tocado porque nunca pasé al lado izquierdo del nicho. Una semana después lavé el equipo en una pila detrás del módulo. El guante izquierdo soltó una mancha amarilla, no de grasa, de cera vieja, al exprimirlo sentí el olor otra vez, copal y algo metálico, y al apretarlo escuché la misma voz que nombró mi apellido, tan cerca que solté el guante y cayó dentro del agua como una piedra. Revisé el radio, estaba sin batería. Los rehenes declararon y se fueron con protección. Meses después, en otra ciudad, uno me detuvo en un semáforo sin saber quién era hasta que me miró fijo y se le quebró la barbilla. Dijo que desde aquella noche su casa huele a cuartos cerrados cuando apaga la luz y que a veces, a la misma hora en que sacamos el ariete, su teléfono marca a un número con Lada de Jalisco que nunca contesta. No le di mi nombre, no dejé que me agradeciera, no supe qué decirle. Ahora, cuando paso frente a casas nuevas con medidores relucientes y jardines exactos, busco sin querer el cable que no va a ninguna parte, la puerta con pintura fresca, las marcas paralelas junto al cerrojo. No me tiembla el dedo cuando entro, pero me pesa el chaleco como si trajera agua escondida, y a veces, en la puerta, leo frases que nadie escribió y que al parpadear ya no están. No creo en maldiciones. Creo en operaciones mal hechas, en chispas, en gases, en casualidades que se apilan, pero sé reconocer lo que se queda pegado. La ceniza viva no se enfría, solo se oculta en el equipo, en el casco, en la voz que usa tu radio cuando no tiene batería, y te llama por tu nombre, con una calma que no es de aquí, como si estuviera esperando a que abras de nuevo, con ariete o sin él. Zarpa 5.56. Nunca creí en nada que no cupiera en un parte de guerra. Soy cabo enfermero, asignado a una sección de reconocimiento que en 2016 se internó por la Sierra de Songolica, donde el bosque cierra las veredas como cremallera. La misión era vigilar un cerro con antenas clandestinas que habían vuelto a encenderse. Se montaron 2 campamentos, norte y sur. A mí me tocó la enfermería improvisada en el sur, bajo una lona verde, piso de tablas y un foco rojo mínimo. La noche cayó sin viento. Down Norte reportaron ojos a la altura del pecho de un hombre, pero separados como los de un perro grande. Lo tomamos como nervios. Revisé botiquín, marqué sueros y dejé a mano compresas y vendas. La rutina apaga el miedo. A medianoche apareció un hombre por la brecha cargando el costado. No venía armado. Pantalón enlodado, botas sin agujetas, camisa empapada. Sangraba por golpes, pero lo que me detuvo fue la herida, entrada limpia, circular, borde quemado. Por el tatuaje de pólvora pensé en 5.56. Dijo que lo habían confundido en un retén y le tiraron desde lejos.
Hice palpación, no detecté salida ni neumotórax. Frecuencia disparada, piel fría, mirada fija. El olor a hierro llenaba todo. Cada que ajustaba la venda, el hombre respiraba como si quisiera morder el aire. No construía frases, se le enredaba la lengua con palabras de sierra. Repetía que la bala era militar. Me guardé la duda. El borde quemado no miente. A las 2, el norte volvió a pedir atención, ruidos en el filo del barranco, una sombra que no cuadraba con coyote ni perro. En el sur apenas zumbaban insectos. Miré al herido, fiebre en ascenso, uñas con tierra hasta dentro. El sangrado había bajado sin explicación. Busqué fuga por la espalda. Nada. A las 3:20 empezó a temblar. Creí que era escalofrío, luego la respiración se volvió profunda y silenciosa. Las costillas marcaban un compás que no es humano. Puso el brazo bueno sobre el vendaje como si lo abrazara. La tela se endureció, no por coágulos sino por una presión desde adentro, como si algo empujara de retorno. La lámpara vibró y vi que el pelo de sus antebrazos parecía crecer, erizado, aplastando el adhesivo de la cinta. No grité. Aprendí que el silencio también es un arma. Ajusté la venda con más fuerza, como si una vuelta más fuera a detener lo que fuese que estaba empujando. Abrió la boca sin sonido. Las encías pálidas, los dientes más largos de lo que recordaba. El catre chirrió y la tabla crujió bajo un peso que ya no era de hombre. No hay palabra de manual para eso. Me pegué al poste y esperé. La lona se infló. Lo de la camilla dejó de tener hombros y cintura. El vendaje reventó, no por sangre sino por algo que se ensanchaba desde dentro. La falla del elástico sonó como un hilo roto, y la enfermería quedó con olor a pozo. Vi unas manos que no eran manos buscar apoyo y clavar en la madera uñas curvadas hacia atrás. El foco rojo dibujó un círculo sobre una cabeza que dejaba de ser de hombre. Todo se movió. Un gnomo golpeó la mesa de curación, los frascos cayeron, el suero estalló en un brillo corto. La sombra saltó, atravesó mosquitero y lona en un solo golpe. Afuera, un par de hombres levantaron los rifles, el teniente ordenó fuego controlado y nadie tiró. A esa distancia, con ese tamaño, el miedo manda el dedo. Oí garras sobre la grava, un jadeo seco y la carrera hacia el matorral con 4 apoyos. No sé cuántos segundos pasaron. El catre quedó vacío, roto en diagonal, con la compresa en 2 pedazos como mordida. Seguí el rastro, entre el polvo, huellas que alternaban talón humano y almohadilla animal, una tras otra, como si ambos caminaran dentro del mismo cuerpo. A los 5 metros ya eran solo marcas de garra profundas y separadas. Down Norte llegó aviso, algo grande pasó por su alambrado sin cortarlo, lo torció como si fuera antena. En el sur contabilizamos botellas rotas y mi vendaje hecho trizas. A un lado de la huella hallé un casquillo de 5.56 recién percutido y marcado por dentelladas. Olía a aceite y saliva. El resto de la noche fue guardia con la boca seca. Nadie volvió a mencionar al herido. Con luz, seguimos huellas hasta una cañada de piedra negra. Ahí se perdían. Sobre una roca plana estaba mi parche de sanidad pegado con sangre seca. No había moscas. Había pelos negros cortos, como sembrados. El teniente ordenó replegar, levantar base y dejar la sierra a la policía. En el parte se asentó un civil herido que abandonó por su cuenta la atención, sin más. En el camión, ya en la brecha, revisé el botiquín. Faltaba una compresa. En el fondo apareció un fragmento de venda con marcas de dientes que no correspondían a humano ni a perro. En el borde del plástico, con marcador, alguien garabateó un círculo pequeño con 2 puntos dentro, separados por el ancho de un pecho. Desde esa noche no duermo en una enfermería sin dejar una bala envuelta en gasa bajo la almohada.
No porque crea que sirva de algo, sino para recordar que hay heridas que empujan hacia afuera lo que les metes, como si el cuerpo expulsara el metal por orgullo. Si ese hombre llegó con nuestra bala o con otra, ya no importa. La sierra no distingue uniformes. Y cuando el turno cae a las 3:20, la lona vuelve a inflarse en mi memoria y el foco se hace rojo aunque esté apagado. No sé cómo registrar eso en un documento. En mi libreta, junto a la hoja de signos vitales de aquel herido, quedó una hendidura hecha por una garra que atravesó 3 páginas. Cuando paso el dedo, el papel se siente tibio, como si no hubiera dejado de sangrar. Señal muerta. Yo era cabo de infantería en 2015, destacado en una base improvisada en el sur de Jalisco, a unos kilómetros del límite con Michoacán. Aquella noche nos enviaron a una finca limonera metida en una cañada, objetivo, capturar a un jefe templario al que los informantes llamaban el capellán. Éramos 5, con órdenes de entrar, asegurar comunicaciones y sostener perímetro hasta el arribo del equipo de extracción. Nada de heroísmo, nada de improvisaciones. La cañada olía a tierra húmeda y a diésel viejo. Apagamos luces a 500 metros y avanzamos a pie. El sargento Armenta marcó tiempos, Telle se quedó con el vehículo oculto entre mezquites. Mena, operador de radio, cargaba la antena telescópica como si trajera una vara de pescar. Yo cubría retaguardia. Había brisa ligera, mucha cigarra, y la sensación constante de que cada rama nos apuntaba. La entrada a la finca tenía portón doble y un candado nuevo, demasiado limpio. No encontramos cámaras visibles ni perros. Forzamos el candado con cizalla, pasamos en fila y sellamos el portón con una liga de hule para que quedara cerrado sin trabar. La casa, de un piso y teja falsa, tenía ventanas con cortinas pesadas y un corredor sin macetas ni desorden. Parecía deshabitada por horas, no por días. Antes de entrar, Mena subió la antena en el patio andaluz. Probó frecuencia. Silencio. Ajustó tono, cambió canal, repitió clave de autenticación. La portadora subía, pero no regresaba respuesta. Un ruido de fondo, como un motor bajo tierra, se metió en los audífonos. Pensamos en interferencia deliberada. Lo anoté en mi cuaderno, hora exacta, coordenadas aproximadas, procedimiento repetido sin éxito. Rivas, nuestro tirador, recorrió la fachada y encontró una puerta de servicio con huellas frescas. Entramos por ahí con linternas en estroboscópico. Cocina vacía, mesa con un mantel de plástico y platos lavados goteando. En el pasillo principal había un espejo con manchas en diagonal, no eran dedos, eran brochazos de calorías. Al fondo, una puerta con 2 bisagras de refuerzo y un barrote soldados. No era un closet. La abrimos y la escalera bajaba con escalones de cemento áspero. El aire cambió de golpe, a cloro, sudor rancio y metal. La luz del sótano no dependía de la casa, un zumbido eléctrico venía de algún generador. Vimos la estatua primero, la Santa Muerte a tamaño humano, túnica blanca, el rostro pintado con un detalle absurdo, pestañas postizas pegadas con paciencia. A su alrededor, círculos de cal y flechas de marcador rojo apuntando a un drenaje central. En la pared, símbolos repetidos, triángulos con letras, fechas y apodos. Nada de veladoras encendidas, las mechas cortadas al ras parecían recién apagadas. Buscamos el motor. En una esquina había un módulo con ventiladores girando, cables sin etiqueta y un equipo de radio distinto al nuestro, ajustado a otra banda. Rivas señaló un tubo que atravesaba la losa, quizá un pararrayos artesanal, quizá un cable de tierra. Mena intentó acoplar su equipo, pero la portadora se engordó y el mismo zumbido se volvió un latido. En el auricular escuché nuestra clave repetida con un retraso mínimo, como si rebotara en la cañada. El primer disparo llegó desde afuera, seco, alto.
Luego otros 2, escalonados, desde distinto ángulo. Armenta ordenó silencio, luces abajo y cobertura en escalera. Por protocolos, Rivas subió a verificar el perímetro y yo me quedé a mitad de peldaños, con la culata clavada en el hombro. Mena tapó la antena con su cuerpo, como si abrazara un poste en una tormenta. Se escuchó un metal golpeando varillas en el patio, como si alguien pateara un balde. Avancé un paso. Otro. Respiré por la nariz para no perder oído. El grito de Rivas no fue largo. Cuando lo vimos regresar, tenía los guantes rotos y el antebrazo izquierdo marcado por 3 líneas paralelas, hondas, que sangraban parejo. No parecían cortes de lámina, eran tajos curvos, con bordes limpios y un morado que subía ya hacia el codo. En el chaleco, a la altura de la costilla, otra marca semicircular con puntos metálicos hundidos, como dientes pequeños. Supe que no era fantasía porque me pegó el olor a saliva caliente mezclado con tierra. Levantó la vista sin hablar y negó con la cabeza, 2 veces, como si dijera que no quiso mirar atrás. Armenta decidió cerrar el sótano y replegarnos al pasillo para reorganizar. Mena pidió 2 minutos para forzar la salida de señal. Corrió la antena al borde de la escalera, estiró cable, ajustó frecuencia. La portadora se limpió un segundo. Entró una frase. No del mando, no de la base, sino de nuestra propia identificación con la voz invertida, como si alguien repitiera mi apellido en una habitación vacía. Alguien respiró junto al micrófono. Mena se quedó mirando el equipo, clavado, y dijo muy quedo que subiría al patio, que quizá el muro estaba haciendo sombra. No lo detuvimos, el procedimiento lo avalaba, cada quien tenía su tarea. Escuché pasos sobre la losa, huellas cortas, un tropezón. Silencio. 2 golpes a distancia. La portadora se fue a negro. La brisa que había en el patio dejó de colarse por la escalera, como si hubieran cerrado el cielo con una lona. Armenta marcó tiempo de espera y yo conté mentalmente hasta 100. A 58 se escuchó una carrera por el corredor y algo arrastrándose. Sostuve el ángulo y no disparé porque no identifiqué blanco ni sombra. Solo el ruido de una correa rozando azulejo y, después, el chasquido de una liga de hule en el portón, abriéndose sola. Cuando volvimos al sótano para cortar el generador, la estatua estaba girada unos grados. Antes miraba al drenaje, ahora, hacia la escalera. No dije nada. Rivas se apretaba el antebrazo con una gasa y respiraba por la boca. Tiré del interruptor del módulo, nada. La luz permaneció igual, como si el zumbido proviniera de otra parte, más abajo. Metí la navaja en el cableado y corté a mano. Se apagó todo, menos un punto verde que latía en una caja con candado. Dejé de escucharlo cuando puse el casco otra vez. No entendí si la caja se cayó o mis oídos se cerraron por el latido propio. Decidimos abortar. Sin comunicaciones limpias, con un herido y un hombre fuera de vista, no había margen. Armenta dejó un marcador químico en la escalera, se aseguró de que todos lo viéramos y me ordenó sacar humo frío en el patio para cubrir salida. Subimos al corredor y pisamos algo suave. Era el micrófono de garganta de Mena, la cinta cortada, los seguros abiertos, sin sangre. Alguien lo había retirado con prisa y cuidado. Lo guardé por instinto, como si al hacerlo lo estuviera llevando conmigo. La cañada nos tragó de regreso. Telles se encendió al primer intento y salimos por la brecha secundaria, luces bajas, antena plegada. Rivas temblaba no de miedo sino de dolor sordo. Las marcas del antebrazo, al limpiarlas, no cicatrizaban como cortes de cuchillo, tenían pequeños valles dentro, hundimientos donde la piel parecía mordida, no arrancada. En la costilla, los puntos redondos quedaban alineados con una precisión rara, ni humano, ni perro, ni gato montaraz. El médico militar, ya en el punto seguro, murmuró que había visto mordidas de todos los tamaños y ninguna igual a esa.
En el informe escribí lo que correspondía: pérdida de comunicaciones por interferencia no identificada, contacto externo con disparos esporádicos, un elemento con lesiones cortantes y punzantes, otro en calidad de no localizado. Señalé la presencia de un cuarto subterráneo con simbología y una estatua religiosa de gran tamaño, equipo eléctrico redundante y un drenaje central activo. Puse la hora exacta en la que el portón se abrió por sí mismo, aunque al leerlo me pareció una falta de respeto a mi propio nombre. Una semana después regresaron con otro grupo, más grande y con inhibidores y apoyo aéreo. La finca ardió por dentro antes de que los compañeros tocaran el portón. El humo salió por el jardín como si la casa respirara por las rendijas. No encontraron la estatua ni el módulo eléctrico. En el perímetro, entre piedras, hallaron un trozo de liga de hule igual al que usamos para dejar el portón entornado. Tenía adheridas fibras negras de uniforme y, pegada por la estática, una escama transparente, más dura que vidrio, con borde curvo. Nadie la registró como evidencia formal. Se perdió en una bolsa con otros restos. A veces, cuando el viento corre desde el cañón hacia el valle, la radio de la base suelta un tic casi inaudible. El técnico dice que es la antena que se asienta, que el mástil cruje, que la estadística explica todo. Yo no discuto. Solo sé que si acerco el auricular a la oreja en esos segundos escucho mi apellido pronunciado con una calma que no es humana ni maquinal. No es súplica ni amenaza. Es confirmación. Como una firma. Cada que lo oigo miro mi cuaderno y encuentro, entre líneas de servicio y números de parte, una marca de cal que no recuerdo haber dejado, un trazo blanco que se corre con el dedo y deja la yema áspera, como si la cañada estuviera aquí adentro, pegada a la página, esperando a que vuelva a bajar al sótano a apagar un motor que nunca se apaga. Pentagrama rojo. Año 2011. Sierra de Cualcomán, Michoacán. Éramos 6 en infiltración, sin insignias visibles, con los radios encriptados al mínimo de potencia. Yo iba segundo, cargador en la recámara, el sudor mezclado con repelente y esa ansiedad que no estorba pero no te suelta. Teníamos orden de verificar un laboratorio que, según inteligencia, movía producto hacia la costa. En el parte venía un apunte breve, rituales para atemorizar. No me gustan las palabras vagas antes de una noche larga. A las 01:40 vimos al halcón. Estaba en una loma con vista al arroyo, sentado detrás de un mezquite, el radio pegado al pecho. Ni nos oyó. El tirador respiró, apretó, y la sierra dejó de ser un circuito abierto. Hicimos aseguramiento rápido, revisamos mochila, numerales, una libreta con marcas de hora. La última coincidía con nuestro avance estimado, como si alguien lo hubiera calculado por nosotros. Guardé ese detalle sin comentarlo. Seguimos. El olor cambió a solvente antes que el viento. El arroyo olía dulce y metálico, como si la humedad trajera fábrica. El guía nos llevó por un trazo en sombra hasta un claro con lámina y madera. No había música, ni generador tronando, ni perros. Solo el zumbido del monte y una luz fija adentro, amarillenta. Paredes de tabla, techo bajo. El sargento hizo seña. Abrimos. Adentro, el aire estaba espeso. En la tierra de piso habían dibujado un pentagrama con calorías. En cada punta, una veladora consumida hasta el vidrio. A la derecha, una mesa con recipientes ámbar, termómetros, una libreta manchada. En el centro del símbolo, un cuerpo mutilado tendido sobre un plástico negro, ya sin forma de hombre, cubierto de moscas que zumbaban como chispa eléctrica. A la izquierda, tambores cerrados con abrazaderas. Uno goteaba por el borde un líquido rojo más espeso que agua. El brillo parecía barniz. El sargento ordenó barrido. Lo hice por el perímetro mientras el químico de la unidad,
un cabo de lentes que sabía más de reacción que de fusil, olía sin respirar. Encontré una puerta pequeña con candado. Forcé el pestillo. Adentro había un hombre amarrado de las muñecas, flaco, la camisa pegada a la piel por días de sudor. No gritó. Solo me miró como si me hubiera esperado. Soy ingeniero químico, murmuró al borde de la lengua, y yo asentí por inercia. Dijo que lo levantaron semanas atrás para que corrigiera rendimientos. Dijo que el rojo en los tambores lo usaban para curar el lote, para que no oliera tan fuerte y, de paso, para esconder lo que tiraban. Cuando dijo lo que tiraban, miró el plástico del centro como quien recuerda un error. El cabo químico abrió un tambor unos milímetros y la noche se llenó de un olor dulzón con fondo de fierro. No era pintura. La libreta de la mesa tenía fechas y porcentajes, entradas de acetona, tiempos de cocción. Entre tablas, alguien había escrito 5 nombres con letra de escuela primaria, cada uno en una punta de un dibujo de estrella, como si anunciara un juego. Eran apodos, pero uno coincidía con el mío. No dije nada. En otra página, una lista de horarios marcados con exactitud de relojero que casi calcaba nuestra ruta desde el último cerro. Esa precisión me dejó una grieta en el estómago. El sargento ordenó explosivo de demolición mínimo. Haríamos muestra, aseguramiento de evidencias y salida. Cubrí la puerta mientras el cabo etiquetaba. El ingeniero, sentado en el piso, sin amago de fuga, iba soltando datos como cuentas. Que al principio se negaba, que luego entendió que la amenaza no era para él sino para su esposa, que la sangre del chivo la trajeron para que amarre. No le creí todo, pero vi en su mirada la resignación del que ya quemó la última carta. El único ruido constante eran las moscas. En el halcón hallado al inicio había una curiosidad. Al revisarle de nuevo la libreta, el tirador encontró un dibujo similar al de la mesa, una estrella, 5 veredas marcadas, una línea gruesa hacia el arroyo. En cada punta había una palabra corta, como claves. En la del sur decía retorno y en la del oeste, regalo. El sargento lo vio un segundo y guardó el papel sin comentario. Cargamos al ingeniero. Salimos en fila india, sin linternas. A los 100 metros, el monte cambió de idioma. No fue un ruido. Fue una ausencia. Como si alguien hubiese apagado de golpe el pequeño mundo de insectos. El cabo químico me tocó el hombro y señaló mi bota. La suela iba dejando una huella rojiza que no se pegaba al polvo, sino que lo repelía. Miré al arroyo. El agua hacía remolino en un tramo corto, en círculo perfecto, sin pendiente que lo justificara. No era momento de preguntas. Al pasar por la loma del halcón, el cuerpo no estaba. Solo un montículo de piedras, 3 planas y una arriba, acomodadas con prisa, y el radio encendido con estática constante. Nadie dijo nada. Caminamos más rápido. El ingeniero respiraba con esfuerzo y cada tanto miraba atrás aunque no hubiera nada que ver. Llegamos al punto de extracción sin luz de luna. El helicóptero tardó lo que suele tardar. Mientras esperábamos, el sargento me dio la libreta con los horarios. Señaló una línea con el dedo, 2:18 ingreso por arroyo. 2:47 salida con carga. El reloj en mi muñeca marcaba 2:44. La sensación de haber caminado dentro de una agenda ajena me heló los dientes. El ingeniero lo notó, bajó la vista y dijo apenas, ellos siempre saben. Al amanecer, ya en base, entregamos evidencias, preparamos actas. Forenses confirmaron que el rojo no era solo sangre de animal. Era un colorante industrial mezclado con restos biológicos macerados para enmascarar olor y densidad. La mezcla simulaba pintura de carpintería si alguien la veía pasar. En uno de los tambores hallaron una cadena con letras. Eran las iniciales de un agente desaparecido meses atrás. El ingeniero quedó bajo resguardo.
Me pidieron que me cambiara de botas por el rastro que dejaban. Las lavé con todo lo que había en la regadera portátil y el rojo no se iba del todo. Cuando me senté a secarlas, abrí mi morral para guardar calcetas. Adentro, doblado con cuidado, había un papel encerado con el dibujo de una estrella, la misma del laboratorio, pero con diferencias. En cada punta ahora había números que parecían coordenadas. En el centro, con tinta corrida, estaba mi apellido escrito a mano. Nadie sabía que esa mochila la había cambiado 2 días antes en Intendencia, sin decirlo. Nadie salvo quien había anotado nuestros tiempos. No reporté el papel. Lo quemé en la estufa de campaña viendo cómo la flama lo volvía polvo y las líneas se resistían unos segundos más que el resto. En la lámpara del techo, una polilla golpeó hasta quedarse quieta y por un momento sentí que la noche otra vez me medía el pulso. Me dije que no había nada, que todo tenía explicación, que el rojo era método y el pentagrama, teatro para vaciar el miedo en el que trabaja la disciplina. Me lo repetí hasta que la voz me sonó a eco dentro del casco. El parte se cerró con lenguaje correcto. Se evitó la palabra ritual. Quedó asentado hallazgo de indicios de intimidación y ocultamiento de residuos. Salí a fumar fuera de la línea de los barracones aunque estuviera prohibido. El cielo ya clareaba. Pensé en el halcón, en el montículo de piedras, en el radio encendido sin nadie que lo escuche. Pensé en la libreta de horarios con nuestra ruta antes de que la camináramos. No quise pensar en el centro del pentagrama. Desde esa noche mido las distancias de otra manera. No confío en caminos que parecen obvios ni en silencios que llegan de golpe. Y cuando cruzo un arroyo y el agua gira en círculos sin pendiente, aprieto el paso. Aprendo a no mirar al centro. Hay símbolos que no buscan fe, solo registro. Y hay manos que los trazan no para invocar, sino para contar. A nosotros nos contaron con tinta roja. Y seguimos en el número. Radio muerto. Llegamos a San Miguel de las Cañas antes del amanecer, 27 de mayo de 2014. Soy sargento segundo de infantería. El convoy quedó oculto entre bodegas y tractocamiones apagados. La orden era simple, asegurar el antiguo palacio municipal, incendiado horas antes tras un intercambio que nadie quiso firmar. Sin prensa, sin civiles. Solo humo, hollín y el rumor eléctrico de un generador empecinado. El calor no venía del fuego, sino de lo que el fuego había dejado. Vidrios cuarteados, pintura ampollada, papeles pegados al piso como piel. El comandante dividió sectores. A mí me tocó la crujía norte, la de las oficinas de archivo. Revisé el FX-05, conté cargadores, confirmé la frecuencia. Teníamos el tiempo encima, en la parte trasera, alguien había visto sombras cruzando con lámparas de mano. El generador seguía encendido sin razón visible. En la esquina del edificio, detrás de una patrulla calcinada, me topé con un chaleco naranja. Casco amarillo, lámpara frontal, botas con ceniza hasta la pantorrilla. Lo reconocí de inmediato por la barbilla remarcada y la arruga de la comisura, Uriel, mi vecino de secundaria. Protección Civil Municipal. Me hizo un gesto breve, como si nos hubiéramos visto ayer, y señaló la puerta trasera del archivo. Dijo que adentro el pasillo se bifurcaba, la derecha llevaba a un cuarto con ventilación natural, la izquierda terminaba en un cubículo sin ventanas, donde el humo se estancaba. Con la mano me marcó 2 tiempos para avanzar y 1 para cubrir. No necesitó decir su nombre. Yo asentí y pedí por radio abrir el portón interno. Entramos con luz rápida, toques cortos. El hollín hacía al edificio más pequeño. Cada paso levantaba polvo que se pegaba al sudor y dificultaba respirar aún con la mascarilla. En la pared izquierda, el reloj de fichar marcaba 1:17. Anoté mentalmente la hora.
El generador mantenía un sonido constante, ajeno a nosotros, como un diente zumbando. En el piso había huellas en dirección contraria a la mía, botas pequeñas, suela tipo bombero y otras de tenis baratos. Pensé en voluntarios, en curiosos que entraron antes de que llegáramos. Pensé en Uriel guiándolos. En la bifurcación, tomé a la derecha. La habitación tenía una ventana alta que daba a la calle lateral. Se veía el resplandor del convoy y el contorno del cerro más allá. Papeles quemados volaban al mínimo movimiento, como insectos torpes. Sobre un escritorio descubrí una libreta húmeda. En la primera hoja alguien había escrito nombres y números de teléfono. Al final, apresurado, figuraba un trazo con plumón: no entren solos. Lo pasé de largo hasta un armario metálico. Vacío. Volví al corredor. Mi respiración se volvió un ritmo: 1, 2, pausa. El generador no fallaba. La izquierda olía peor. El aire era espeso, como aceite viejo. En el cubículo final encontré 3 sillas volcadas y un ventilador derretido. El cable había goteado sobre el mosaico dejando una línea negra. En el rincón, una forma con mantas encima. Me arrodillé. Al retirar la primera manta apareció un chaleco naranja, chamuscado en los bordes, con cinta reflectante aún limpia bajo la ceniza. El casco amarillo estaba debajo, con el número 07 pintado a mano. Al girar el cuerpo, vi la barbilla remarcada, la comisura con la arruga. Uriel. Me quedé quieto. El reloj de su muñeca, un Casio plateado, marcaba una 17. Yo lo había visto hace minutos con la lámpara encendida. Me había marcado los tiempos, 2 para avanzar y 1 para cubrir. Toqué la correa del reloj. Estaba caliente todavía, pero sin pulso. En la cinta del chaleco, a la altura del pecho, su letra de siempre, Oreal G. Un marcador negro había sangrado con el calor y la humedad, dejando una sombra sobre su nombre. Avancé el dedo por el borde del casco. Había hollín en el interior y, más abajo, un golpe seco en la sien. No era reciente. En el piso, a 20 centímetros, la huella de sus botas estaba fija en una vuelta en U, como si hubiera querido regresar y no hubiera podido. Busqué señales de maniobra de reanimación, guantes abandonados, vendas. Nada. Solo el ventilador cristalizado y el cable que había dibujado un meandro al derretirse. El generador no variaba. El edificio, sin embargo, pareció volverse más pesado. Quise creer que me había confundido. Quise creer que el humo me jugó una mala pasada. No era la primera vez que la mente completaba figuras en un escenario tenso. Llamé por radio el hallazgo. La voz del comandante tardó un segundo en llegar y autorizó extracción del cuerpo con documentación de cadena de custodia. Cerré los ojos un instante. Aún podía ver la señal de Uriel en la esquina, la mano describiendo la bifurcación, la indicación de 2 tiempos. Aún sentía el gesto de complicidad de un vecino con el que jugué fútbol sobre el asfalto caliente, años atrás. Me asignaron un binomio para la extracción. Fijamos fotografía, numeramos, levantamos. El peso de un cuerpo inerte es distinto, más total. La manta volvió a cubrirle la cara, pero sus botas permanecieron expuestas. La suela quemada había dejado un dibujo que reconocí del callejón donde vivíamos, un patrón de goma gastado de tanto frenar en la bajada. Lo cargamos por el corredor que él mismo me había indicado recorrer. Afuera, el aire parecía nuevo. El canto se recortaba contra el cielo sin estrellas. Se escuchó el chasquido de una brida asegurando la bolsa. En la plancha improvisada, el médico registró hora de hallazgo y características. Al llegar al renglón del reloj, anotó detenido a la 1:17 y me miró sin decir nada. Le dije que, antes de entrar, vi a un elemento de protección civil marcado con el 07, en pie, intacto. Señaló la bolsa.
Dijo que el 07 estaba ahí, con rigidez instalada hacía rato. La palabra resonó como golpe. Hacía rato. La libreta que tomé en el cubículo la dejé sobre la puerta de la patrulla, abierta por la última hoja. Ya no decía no entren solos. Alguien, quizá con los dedos tiznados, había añadido un trazo simple, como infantil, 2 pasos cortos, una pausa, una flecha hacia la derecha. En el margen, con la misma mano trémula, apareció mi apellido abreviado. No recordaba que estuviera escrito cuando lo vi primero. Me quedé mirándolo demasiado tiempo, hasta que el comandante me ordenó volver a mi sector. Regresé con el equipo a terminar la inspección. El generador se apagó de golpe, sin aviso, como si se hubiera acordado por fin de que nadie lo alimentaba. El silencio dejó un borde áspero en los oídos. En el interior, la ventana del cuarto ventilado devolvía la luz del convoy como un espejo opaco. En el piso, bajo la luz de mi lámpara, había una línea de polvo barrido que no recordaba haber cruzado. 2 pasos, pausa, 2 pasos, pausa, hasta la bifurcación. Como si alguien hubiera caminado adelante de mí marcándome el ritmo. Liberamos el edificio a las 5:06. El parte se redactó en la caja de una camioneta. Al llenar la sección de personas localizadas, escribí masculino, aproximadamente 30, protección civil, identificación en chaleco, Uriel G. La pluma se me atascó en la G, respiré profundo y seguí. En observaciones puse orientación previa del personal municipal. No quise redactar más. Firmé. Guardé el radio en la pechera. Revisé por última vez el reloj del hall de entrada. Continuaba fijo en una 17. A mediodía, cuando entregamos la custodia a agentes ministeriales, uno de ellos me pidió el registro de frecuencia. Dijo que un tercero había estado hablado en abierto con nosotros. No asentí ni negué. En el canal que usamos, a esa hora, solo fuimos nosotros contra el zumbido constante del generador. El agente mostró su bitácora con tiempo y minuto. En su hoja había una línea, 3:43, voz masculina, listo en el portón. No reconocí la voz cuando la leí, pero ya la había oído. 2 pasos, pausa. Esa noche limpié mi equipo en el alojamiento. La mascarilla soltó una capa de hollín al primer enjuague. El radio, en cambio, no quiso desprenderse del olor a cable quemado. Lo dejé sobre la mesa y apagué la luz. A las 1:17, sin manos, sin que lo tocara nadie, prendió solo y lanzó un chasquido breve, como el diente de un generador que vuelve a girar con resuello prestado. No hubo llamada, ni clave, ni nombre. Solo el ritmo que me aprendía dentro. 2 pasos. Pausa. Y la certeza, en la oscuridad, de que no entré solo. Nunca lo hice. Ojos de ámbar en el estero. Mi nombre se omite por disciplina. En 2019 yo era infante de marina y operaba con un equipo reducido en la costa. Uno aprende a controlar el miedo con protocolo. Hasta que te toca un lugar donde el protocolo funciona, pero la realidad no. El objetivo era un operador criminal que movía combustible y droga por canales. Cuando lo cerraban, se iba. No con suerte, sino con una escapatoria limpia, sin rastros. Los informantes repetían la misma idea, que el hombre traía protección. Nadie decía de quién. Solo bajaban la mirada. La orden fue entrar por el estero de noche, tomar una casa de paso y levantarlo con vida. Éramos 5. Llevábamos carabinas 5.56, visores nocturnos, radios cortos, placas y botiquín. La inserción fue en una embarcación rápida, apagamos motor lejos del punto y avanzamos a remos, pegados al borde de mangle. El aire olía a sal y lodo tibio. En el visor, el mundo era verde pálido y negro intenso. Esa noche entendí que el miedo también patrulla, y marca a quienes regresan a casa.
Al tocar tierra cambió el sonido. Un estero normal está lleno de insectos y aleteos. Esa noche quedó mudo. Solo se oían nuestras botas en la madera húmeda y el roce del equipo con las ramas. Avanzamos en fila, marcando pasos cortos, cuidando no quebrar raíces. A los 40 minutos encontramos un claro pequeño, hecho a mano. Piedras en círculo, velas negras consumidas, recipientes con agua y sal, muñecos de barro sin rostro y amuletos con dientes de animal. En el centro había una tabla con símbolos trazados con ceniza. Sentí la piel erizada y una presión en el pecho, como si el aire se hubiera espesado. El jefe señaló que siguiéramos. No íbamos a improvisar superstición en medio de una comisión. Aún así, el radio empezó a fallar. Una estática corta, y luego una voz que dijo nuestro indicativo con exactitud. No era un compañero. Era el registro perfecto de una voz de otra operación, años atrás, de alguien que no regresó. Todos la escucharon. Desde ahí, el estero pareció moverse con intención. Las ramas se mecían sin viento. El agua formaba ondas diagonales, como si algo cruzara sin sacar la cabeza. Entre los troncos apareció un reflejo ámbar, demasiado alto para ser un animal común. Lo vi 2 veces, siempre a la misma distancia. Cuando levanté la linterna para confirmar, el punto no se fue, simplemente se apagó. Cerca de la 1:30 alcanzamos la construcción, madera vieja sobre pilotes, embarcadero estrecho y olor a combustible mezclado con plantas podridas. 2 hombres armados estaban sentados de frente, inmóviles. No hablaron, no giraron el cuello, no hicieron el gesto normal de alerta. En el visor se veían tibios en el pecho y fríos en las extremidades, como si su cuerpo funcionara a medias. Entramos rápido. Disparos cortos, controlados. Los hombres cayeron, pero al tocar el suelo intentaron levantarse otra vez, torpes, con los ojos abiertos y la cara vacía. No gritaban. No se quejaban. Era como pelear contra un cuerpo al que le faltaba alguien adentro. Los aseguramos y subimos al piso principal. Adentro olía a humedad vieja. Había velas negras, cuencos, figuras de barro, hilos con nudos colgando. El piso tenía círculos incompletos y marcas recientes. Vi un cuchillo con manchas secas sobre una mesa. Me repetí que era intimidación. Entonces la estática volvió, más fuerte, y por encima escuché mi nombre, el de casa, dicho con una calma que me aflojó las piernas. Al fondo estaba el objetivo, sentado frente a un altar hecho con tablas del estero. No levantó las manos. No intentó correr. Tenía una sonrisa mínima, como si se supiera intocable. La presión en el pecho aumentó. Las velas se inclinaban todas hacia nosotros, como si el aire tuviera una sola dirección. El objetivo abrió los ojos. No eran normales, parecían cubiertos por una película de agua, sin pupila visible. En el reflejo del visor de mi compañero vi algo detrás de mí, cerca de la puerta, una figura alta, casi del tamaño del marco, con extremidades largas y una cabeza que no era humana ni animal. Su piel tenía la textura del mangle mojado, como corteza viva. 2 puntos ámbar marcaban la mirada. Disparamos. Las balas pegaron en madera, en aire, en nada. El sonido se tragó, sin eco. La figura no se lanzó, se acercó sin caminar, con un desplazamiento que no correspondía a un cuerpo. Sentí que me jalaban por dentro, como si mi memoria se adelantara. Por un instante vi el canal desde arriba y el camino de agua cerrándose detrás, como si el estero quisiera borrarnos. El jefe hizo una señal simple, romper el altar. No era fe. Era lógica, si hay un centro, destruir el centro cambia el juego. Corrí. Al tocar la madera, un frío me subió por el brazo. Me llegaron imágenes rápidas, caras de compañeros, patrullas antiguas, una línea de ramas que no terminaba. Apreté los dientes y golpeé con la culata hasta astillar las tablas. Las velas se volcaron. Los cuencos cayeron. El aire se soltó de golpe, como si alguien abriera una puerta invisible.
La figura se encogió, no hacia el suelo, sino hacia sí misma. Los puntos ámbar temblaron y se apagaron. El objetivo se dobló y cayó de lado, sin resistencia. Abajo, los hombres inmóviles empezaron a temblar y quedaron quietos al fin. Nadie celebró. Solo entendimos que el estero todavía tenía hambre. Salimos cargando a un compañero golpeado. En el embarcadero, el agua estaba lisa, demasiado lisa, como vidrio oscuro. Remamos sin hablar. El radio siguió con estática constante, y entre el ruido aparecían fragmentos de frases, nombres y fechas, como si alguien practicara nuestras claves. En la orilla, entre los troncos, volvieron los puntos ámbar, muchos, a distintas alturas, quietos y atentos. Al llegar al mar abierto encendimos motor. Ese ruido me devolvió un poco de mundo. En la base escribimos el informe con lo mínimo: operación, contacto, aseguramiento, salida. No mencionamos símbolos ni voces imposibles. No por miedo al ridículo, sino porque lo escrito se comparte. Desde entonces duermo con el radio apagado y los visores lejos de mi cama. A veces, a las 3:17, el silencio de mi cuarto se parece al de ese estero y vuelve la presión en el pecho. No veo nada. No oigo nada. Pero sé, con una certeza que no se discute, que en algún canal de Campeche quedó algo esperando, y que esa cosa aprendió nuestras claves. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.